A ver, ahí está Orlando. ¿Qué tengo Hola. que hacer? Hola, Orlando, buen día, buena tarde. Buenas Hola, ¿qué tardes. tal, José Inés? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Luis, buenas tardes. Hola. Hola, Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpen bueno, todavía no son las 4, pero No. apenas hace rato me mandó Iseo la documentación. Ya entiendo. Ya tengo el acta también. Tengo ya las cartas de invitación para los 3 sinodales Ok. y el reporte que hay que llenar. Entonces les sugiero que cuando terminemos se dé lectura al acta y ya después yo les mando por correo las cartas o sea, lo puedo hacer ahorita, pero prefiero mejor que hagamos las cosas con calma, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Si me ¿Y dan dónde están ese los demás? chance, porque Todavía no. estoy firmando también las cartas de CONACYT de los alumnos, me está llegando uno por uno, entonces Ah, estoy muy atareado, pero bueno. una chamba, pues sí. ¿Ya está Jacqueline? Todavía no. Todavía no la veo. Ah, Espero que Gael sí esté ya. Dice que ya se va a entrar. Le estoy contactando por WhatsApp. Ya. Dile que no escuchas. No escuchas. No sé si es el... Ahora estamos enrolados en esto de las clases a distancia y sí. qué barbaridad. Es una chamba. Sí, pues Es una Es un chamba. mundo nuevo. yo estoy compartiendo con Roberto Layo, hijo, el Zoom. Ya. Afortunadamente él va por las tardes y yo por las mañanas, entonces le Ah, pedí, le pedí de permiso hoy porque él usa el Zoom hoy en la tarde, pero le comenté, le dije que tenía yo este examen y si me podía dar chance y me dijo que sí. Se portó ah, muy, se portó muy buena onda y me dijo que no había problema. claro. sí. Yo pensé que Muchas ustedes gracias. tenían un Zoom para este tipo bueno, una licencia para este tipo de propósitos. Lo tenemos, pero debido a la cantidad es que creo que Rectoría tomó decisiones de compartir, No, eso eh, está bien, sí. sí, pero nosotros por la cuestión de la coordinación tal vez, pero bueno, no sé. Es que tengo una junta también con Hugo y con los demás coordinadores de la división, Sí, sí. pero Hugo me dio prioridad para el examen porque es más importante pues sí, efectivamente, ¿no? Es muy Claro, importante claro. por por la novedad de la aplicación por vía remota. Porque, Sí, sí, bueno, indispensable ahora, sí. sí, exactamente. Entonces, pues tenemos que ser testigos de todo el incidente, de todo el examen para hacer el reporte correspondiente a los coordinadores de la división y al coordinador también. Y pues todo eso Pues, se llevó en las reuniones, se llevó a cabo pues por unanimidad que nosotros los coordinadores estemos presentes para que eso se lleve a cabo. Ujú. Lo cual, claro. pues, entonces, pues, y Eh, aquí estamos Gael, para Gael que está demos escribiendo. inicio. Déjame checar quién de ustedes es el presidente para que dé inicio como protocolo de menos de un minuto, una cosa así, decir, les voy a dar primero la bienvenida, pero el presidente que diga que Ya. inicie el examen y todo eso, ¿no? Gael Eso es estaba lo teniendo que, problemas para conectarse. Y acabo de pasarle otra vez los datos por WhatsApp porque algo no entraba. Pero ya está. Ok. Aquí está ya. ah, Oye, ¿y no estaba Gustavo también? sí, está También está. Gustavo, Jacqueline y tú, Hola, buenas tardes a Hola, todos. hola, Hola, ¿Se buenas escucha muy tardes. bien? Ahora nomás los, falta Gustavo. Sí. ¿ustedes me escuchan? Sí. Sí. Muy bien. Muy perfectamente. bien. Ok. Hola, Gael. Hola, muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, también. Aquí listo para la sesión. Qué bueno. Ok. Falta Gustavo, está conectado, todavía no. Falta Gustavo. 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 ¿Le grito? Tener que gritar muy fuerte. No Nada más mucho. es echar una piedrita. Ajá. Bueno, son apenas las 4, o sea. Sí. Sí, ¿esta sesión tiene algún tiempo límite, doctor José Inés? Pues mira, en principio se les debe dar 45 minutos Ujú. de presentación
Sí, y 15 de preguntas. sí. Esa es la idea, ¿no? Ujú. Resumas Ok. tu presentación y 15 minutos de preguntas. Ok, Si se pasan, si te pasas 5 minutos, 10 minutos, tampoco pasa nada, ok, ¿no? bien. Sí. Pero la idea es esa. Ujú. Y también las preguntas igual se puede pasar la Ok. hora, hora 5, hora 10. Ok, me preguntaba si la plataforma Zoom tiene también algún tiempo límite. No, No, en este ahí caso no. nosotros nos dieron esa licencia, entonces no hay Perfecto. ningún problema. Muy bien. O sea, no hay problema. Entonces, nada más de mi chance de... Ay, a ver. Ujú. Sí, Este, José Inés, Sí, ¿cuáles son las restricciones que tengo yo como asesor? ¿Qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer? bueno, mira, en principio no decir nada. Oh, eh, Ya no, la pero, violó. no, es decir, en el transcurso del examen, los que tienen, digamos, el derecho de poder preguntar, interrumpir al ponente, sí, evidentemente son los sinodales, ¿no? Y seguir, preguntar las veces que quieran y respetando un poquito también el cuanto al tiempo que se lleva, ¿no? Vuelvo a insistir, no hay un margen de decir hasta aquí, ¿no? Yo no puedo tampoco intervenir, solo estoy interviniendo como coordinador para dar inicio y finalizar el examen. muy bien. Cuando haya terminado, si tú, Orlando, gustas hacer un comentario, bienvenido, ¿ok? Pero una vez que haya terminado la participación de los sinodales, antes de firmar el acta, evidentemente, ¿no? En ese sentido, tu participación podría ser, una vez que los sinodales digan, bueno, si no hay nada más que hacer, tú quieres intervenir, adelante, ¿ok? Ok. Una cosa más, ¿cómo Sí, va a ser lo de la deliberación? Porque, sí, igual, o sea, aquí el punto es que una vez que ya hayan los sinodales determinado que hasta ahí quedaron las preguntas y todo, a él se tiene que salir, Ok. ¿ah? Y Sí, luego volver otra vez a incorporarse. ok, está bien. Bueno, yo Si también tú tengo que tienes salir. aquí, si tú tienes su celular, sí, es exacto. Un entonces tú mensaje le o... dices a Gael, Oh, bien. Orlando, le puedes decir, por favor, ya conéctate para que ya él se pueda conectar y ya. Ok, Ok, pero eso es distinto, ¿no? José Sí, Inés, sí, porque tradicionalmente los asesores también nos salimos. sí, bueno, eso sí también, eso es correcto, sí. Bueno, entonces yo te puedo llamar por celular, te mando un WhatsApp a ti, Orlando. Ok, y yo Más fácil, también ok. le digo a Gael y los dos entramos. exactamente. Perfecto, está bien. Ok, Ajá, Sí, es correcto, más fácil. entendido. bueno, Perfecto. ¿Sí? bueno, sí, me Ok. parece. Bueno, entonces, ¿ya está Gustavo o todavía no? Todavía no. no. No, todavía no. Pues vamos a esperar. El que es presidente es Luis Mier, ¿ok? Y secretario es Gustavo, ¿ok? Ok. Ok, Entonces, Luis Mier va a dar inicio, pues digamos, dando la bienvenida a los participantes y pues decirle a Gael que tiene 45 minutos, etcétera, ¿no? Lo que ya comentamos. sí, claro. Y Muy si bien. ustedes, los sinodales, tienen todo el derecho de interrumpir, preguntar, o si lo deciden que termine primero, como ustedes gusten, ¿no? Bueno, Ok, muy bien, sí. Ok, haremos entonces esperar esperamos, un poquito esperamos a que se a incorpore Gustavo. Gustavo, ¿no? ¿Cuánto esperamos? Porque yo tengo el teléfono de Gustavo, lo que pasa es que a veces no me contesta. Ah, ¿Quieres lo yo busco? le mandé, Pero se tienes supone que que, la liga llegó a todos, ¿no? Se supone que la liga les llegó a todos. Lo Pues que no sí. sabemos es Sí. quién lo abrió, quién abrió la liga. Sí, no sé. La puede otra ser le también podrías que mandar tengas la que instalarse. liga por celular. A ver, déjame hablarle. Ok. ¿Podrían enviarle la liga por su celular? Pues mejor llamarle, ¿no? Sí.
Bueno. Dale, Marco. Sí. Presionando la liga. Ahí está. Hola, está. Gustavo. Ya está. Ya Ya, está. ya. Sí, ya está Ya. aquí, Gustavo. Más que no sé por qué no me veo. Ok. Este, Parece que hay que activar como La la cámara. camarita. Está. ¿Ya estás? Hola, Doc. Ahí está. Hola, Ahí está. ¿cómo están? Hola, Gustavo. Gusto Bueno, verte. Hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Doc. y la vemos, pero bueno. mm, La Mar, Jacqueline. Listo. Muy bien. Voy a cerrar mi micrófono. Muy bien, Bueno, muchas pues, gracias. sí, Bienvenidos bueno, a pues muchas gracias. Sí, Luis. Ya podemos empezar. Ya, bueno, me gustaría que Jacqueline nos pusiera su cámara también, pero no es Ah. indispensable. No, ¿No está? No está. no se quiere. Pícale en la camarita, Jax. Ya. Se me olvidó. Bueno, gracias. Gracias, Ok, Jacqueline. Muy sí. bien. Sí. Gracias a todos por estar aquí con Gael esta tarde de una manera sui generis. Vamos a llevar a cabo este examen predoctoral y como nos habían dicho, pues vamos a dar 45 minutos para que Gael nos explique pues lo que tiene alrededor de su trabajo. Por favor, Ok. Gael, adelante. Claro que sí. Muchas gracias a todos por asistir en esta reunión virtual. Y lo que quiero ahora hacer es compartirles mi pantalla. Entonces, el contenido de mi presentación es la siguiente. Y nada más coméntenme si todos la ven. Sí. Sí. Ok, Sí, correcto, perfecto. correcto. Muy bien. Entonces, comienzo. ¿Ya? Por favor, sí. Quiero mostrarles en este trabajo soluciones numéricas de la formación de estructuras debidas al autoensamblaje de nanopartículas que están inmersas en un cristal líquido. Este es mi examen predoctoral y pertenezco al posgrado en física del Departamento de Física en la UAM Iztapalapa. El contenido de mi charla toca los siguientes 5 puntos, en los que en el primero quiero abordar una breve definición de lo que es el autoensamblaje, describir los constituyentes del sistema que quiero presentarles, que son las nanopartículas y el cristal líquido. Posteriormente quiero hablarles sobre la formulación de los modelos, de la formación de las estructuras que tendremos en el tiempo, los correspondientes resultados numéricos y un calendario de actividades para lo que pretendo hacer durante mi doctorado y las respectivas conclusiones sobre este trabajo. Entonces, a su lado derecho pueden ver una primera caricatura en la que tengo elipsoides rojos y círculos amarillos. Los elipsoides rojos representan mesógenos que van a presentar esta fase de cristal líquido. Y por el otro lado, las bolitas en amarillo son las nanopartículas. Muy bien. Primero comienzo hablando un poco de lo que es el autoensamblaje y es la formación de estructuras debido a la interacción entre sus constituyentes. Este se puede clasificar en dos, estático y dinámico. El estático, una vez que se alcanzan las estructuras, se garantiza el equilibrio termodinámico. Van a ser estas estructuras estables y no va a haber pérdidas de energía. Por otra parte, en el caso dinámico, no va a haber condiciones de equilibrio termodinámico, todo se va a presentar fuera de él. Va a haber flujos de energía, de materia, de momento. Para ello tengo dos ejemplos. En su lado inferior izquierdo tengo unos bloques de copolímeros representados por franjas azules y rojas. Una franja azul corresponde a un polímero de alguna especie, mientras que una franja roja corresponde a algún polímero de otra especie, diferente al primero. Lo que ocurre es que si uno mueve o aumenta la concentración de un polímero con respecto del otro,
vamos a tener diferentes morfologías en las estructuras de estos copolímeros, pasando por lamelas, giróscopos, cilindros y esferas, como se pueden ver en las imágenes, en la secuencia de las imágenes. Por otra parte, el ejemplo asociado al autoensamblaje dinámico es la formación de las líneas de arena en la playa o en el desierto, las cuales son golpeadas, estas partículas de arena son golpeadas por moléculas de aire en el ambiente, transfiriéndoles momento lineal, energía cinética, y posteriormente, una vez que se levantan, colisionan nuevamente con las moléculas de aire, provocando disipaciones de energía y posteriormente cayendo nuevamente al suelo. Todo esto, insisto, está fuera de equilibrio termodinámico y eso correspondería a la formación de líneas en un tipo de autoensamblaje dinámico. En particular, yo estoy interesado por el autoensamblaje estático y este va a ser de nanopartículas guiados por los mesógenos que, que forman el fluido. Entonces aquí tengo un esquema, una caricatura, en la que la zona azul corresponde a lo que serían los elipsoides en rojo. Estos se encuentran desordenados y este desorden en su orientación debido a su anisotropía se conoce como una fase isótropa. Posteriormente, mediante cambios de temperatura, esto es de ir de una temperatura alta a una baja hasta que se alcanza otra fase conocida como nemática, donde estas moléculas anisótropas alcanzan un orden orientacional, es que conducen a la segregación de nanopartículas a dominios isótropos todavía en el fluido, para culminar en dominios esféricos de este conjunto de nanopartículas. Muy bien. Para ello quiero desmenuzar un poquito lo que es la fase de cristal líquido. Entonces, estas son partículas anisótropas, conocidas como mesógenos. Aquí su fórmula química, llamadas pentil cianobifenil 5CB. Y en la parte inferior tengo un conjunto de estos mesógenos, los cuales debido a su anisotropía tienen un orden orientacional y poseen grados de libertad orientacional y posicional. A altas temperaturas, tanto el orden posicional como el orden orientacional son aleatorios. A este estado se le conoce como estado isótropo. Sin embargo, si uno baja la temperatura hasta 34 grados Celsius de esta molécula de 5CB, el orden orientacional de estas moléculas queda fijado en alguna dirección y es caracterizado por un vector unitario llamado el director de la fase. Sin embargo, su orden posicional todavía puede ser aleatorio sobre el dominio en la que se encuentre estos mesógenos. Y si continuamos bajando la temperatura hasta 23 grados Celsius, lo que obtenemos es un cristal en el que ya no tenemos orden orientacional y orden posicional. Aquí ya no tenemos arbitrariedad en estos dos grados de libertad. Para caracterizar el orden de los mesógenos, introducimos el parámetro de orden escalar, que nos va a decir qué tan alineados están el eje más largo en una molécula de mesógeno con respecto al director de la fase, que ya discutí previamente en la diapositiva anterior. Este parámetro de orden cambia de acuerdo a la dimensionalidad del sistema. Para 2D tiene esta expresión y para 3D tiene esta otra expresión.
Entonces, esa es una cantidad de interés en estas moléculas del fluido mesogénico. Por otro lado, las nanopartículas las puedo pensar del orden de 5 a 100 nanómetros, las que se registran en los experimentos. Mayormente se distribuyen en partículas metálicas, que son oro y plata, y semiconductoras, como los puntos cuánticos, los cuales cobran una relevancia grande en el ámbito de la fabricación de dispositivos electrónicos. Esto porque a medida que uno incrementa el radio de cada una de ellas y les hace incidir luz, estas dispersarán, emitirán esta luz a una longitud de onda mucho mayor, de acuerdo con el radio de estos puntos cuánticos. Entonces, el autoensamblaje de las nanopartículas en este cristal líquido lo muestro en esta secuencia de fotos realizada por un grupo de investigadores liderado por Linda Hertz en la Universidad de Merced, California, en las cuales tienen una mezcla de moléculas de 5Cb y puntos cuánticos. Y en un estado inicial, el fluido mesogénico se encuentra en su estado isótropo, es decir, está desordenado. Y también se encuentran ahí inmersas los puntos cuánticos. Posteriormente, en los estadios B, C y D, se ha bajado la temperatura de este fluido mesogénico hasta llevarlo a su fase nemática. Y lo que se observa son zonas brillantes. Estas zonas brillantes representan a la segregación de los puntos cuánticos sobre este fluido mesogénico. Para culminar en esta fotografía, donde forman cascarones. Entonces, todo esto tomó un lapso de 1.2 segundos. Aquí les muestro la película de la muestra en la que se llevó a cabo este experimento. Nuevamente, parte desde un estado inicial isótropo, se enfría hasta llevarlo a la fase nemática, al fluido mesogénico, y lo que se observa son la segregación de estas nanopartículas hasta que forman los microcascarones. La anchura de esta muestra es de 460 micrómetros y el diámetro de estos microcascarones es aproximadamente de 10 micrómetros. Muy bien, nosotros estamos interesados en describir la dinámica de este proceso que vimos en la película. Ay, perdón, ¿eh? Ven acá, ven acá. Apaga el micrófono. Puedes bajarle a tu micrófono, ya que Sí, perdón. A ver, ahí voy, ¿eh? Ay, Nina, cállate. Ya. también. Ok, continúo. Sí, porfa, perdón, ¿eh? Sí, no, hay cuidado. Para describir la dinámica del proceso que vimos en la película, presento 3 modelos asociados a un campo no conservado, que sería el parámetro de orden escalar. El modelo B, que es para el campo conservado, asociado a la concentración de nanopartículas. Y finalmente el modelo C, que describiría la mezcla de este fluido mesogénico con las nanopartículas. Entonces, empecemos primero con el modelo A. Y la descripción se va a dar a través de una funcional de energía libre, cuyo argumento va a ser el parámetro de orden escalar, que en este caso es un campo, depende de la posición y del tiempo. Y tiene esta expresión, gradientes del parámetro de orden y un desarrollo en potencias del mismo. Aparecen algunas constantes. Esta es la constante elástica asociada a la fase nemática. En el segundo término podemos encontrar un parámetro que controla la temperatura. Y las constantes de W y U son
constantes que van a asegurar la estabilidad de la fase cinemática. Aquí muestro una curva de la energía libre, los términos que aparecen, el término cuadrático, cúbico y cuártico, y lo que pinto es su comportamiento cambiando los valores de temperatura. A temperaturas altas, lo que obtengo de esta curva es un mínimo para un valor de S igual a 0, el cual se refiere al estado isótropo en el que está este fluido mesogénico. Posteriormente, si bajo la temperatura hasta cierto valor, aparecen dos mínimos, uno en S igual a 0 y otro en una S diferente de 0. Si continúo bajando la temperatura, este mínimo se hace más profundo y la energía libre para ese caso... ¿Qué estás graficando ahí? Aquí estoy graficando estos tres términos, doctor. RS Ya sé, cuadrada. pero ¿cuál es la abscisa y qué está en la ordenada? La abscisa es el parámetro de orden y en la ordenada está la energía libre de Landau de Jens, que está constituida por el término cuadrático, cúbico y cuártico del parámetro de orden. Y lo que veo es cómo cambia, cómo aparecen estos mínimos a medida que cambio la temperatura. Y este mínimo absoluto a este valor de temperatura está asociado al estado de la fase cinemática. Entonces, yo estoy interesado en la dinámica de este parámetro de orden y como la puedo perseguir es a través de sus derivadas funcionales de esta energía libre. Al realizar las operaciones correspondientes, lo que obtengo es esta ecuación diferencial parcial. Hay otra pregunta. ¿Qué usaste como parámetros? Los valores de R, W y U. Exacto. R. O sea, no importa, puedes usar cualquier valor. No, sí importan, tienen valores específicos. R tiene un valor de -1 para cuando estoy en la fase cinemática. W tiene un valor... porque eso depende, eso es lo que fija la temperatura, según dices ahí. Sí, exactamente. R puede ser positivo o negativo. Si es positivo, obtengo la curva roja. Si bajaba este parámetro de control en la temperatura, llegaba a un punto, tomaba un valor hasta que aparecía este segundo mínimo. Y finalmente, si lo cambiaba de signo, ese valor de R, aparecía este mínimo absoluto. Ok. ¿Y la W y la U? La W y la U eran constantes positivas. Tenían algunos valores, pero no los recuerdo ahorita. Pero mi pregunta es, ¿de dónde salen? Vienen de un desarrollo en la energía libre de Landau de Jens. Entonces, se van, el término cuadrático es el único que depende de la temperatura. W y U no, ni kappa. ¿Ok? Bien. Entonces, nada más notar aquí que aparece un término cúbico en esta ecuación diferencial parcial y hace que sea no lineal esta ecuación. Ahora bien, para el modelo B, que está asociado a la concentración de las nanopartículas, tenemos la energía libre de Carnahan-Starling. Partimos de ella y hacemos un desarrollo en serie de Taylor a segundo orden y obtenemos una expresión para la funcional de energía libre del modelo B, que es la integral sobre el volumen de omega sobre 2 C cuadrada, donde omega es energía por unidad de volumen y contiene el diámetro de las nanopartículas. De este lado les muestro una curva de lo que es la expresión de Carnahan-Starling y el modelo aproximado, el modelo B que usamos en este trabajo. Entonces, para concentraciones bajas, vemos que los dos modelos son idénticos,
Sin embargo, para concentraciones cada vez más altas, Carnahan-Starling difiere mucho del modelo B. La ecuación dinámica asociada a la concentración de las nanopartículas está dada por esta expresión, donde aquí aparece menos la divergencia de esta corriente. Lo podemos ver como una ecuación de continuidad. Por eso esto es un campo conservado. Simplificando, tenemos que derivar funcionalmente esta expresión. Y a lo que obtenemos es una ecuación de difusión, finalmente, donde el coeficiente de difusión sería gamma C veces omega. Y bien, nosotros para describir nuestro sistema completo, que está constituido de esta mezcla binaria de nanopartículas y del fluido mesogénico, pues construimos una funcional de energía libre, que es la del modelo A más la del modelo B, y un término de acoplamiento, que está en este recuadro en rojo, en la que el acoplamiento va como una constante de acoplamiento, la concentración, veces el parámetro de orden al cuadrado. Y las correspondientes ecuaciones dinámicas que hay que resolver simultáneamente son tanto la para el parámetro de orden como para la de la concentración. Y lo que podemos notar de este término es que el mínimo en la energía libre del acoplamiento se va a alcanzar cuando las nanopartículas se vayan a los sitios donde S sea igual a 0, donde S sea isótropo, siempre que esta constante de acoplamiento alfa sea positiva. Entonces, si uno realiza un rescalamiento sobre las ecuaciones dinámicas que salen del modelo C, puede escribir este sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Insisto, son no lineales. Aquí está el acoplamiento. Luego, aquí en este caso para la concentración, el acoplamiento está aquí. Y también es no lineal. Algunos variables que introducimos para reducir a dimensionar estas ecuaciones están dadas por estas expresiones, tanto para el parámetro de orden, la concentración, el tiempo, el vector de posición, y estas dos que las remarco porque son parámetros que podemos mover durante nuestras soluciones numéricas, que son la movilidad relativa de las nanopartículas respecto a los cambios que hay en el cristal líquido y el acoplamiento entre ambos campos. Nuevamente, como son ecuaciones no lineales y acopladas, exploramos sus soluciones numéricamente. Entonces, lo hicimos en 2 dimensiones y el método que utilizamos fue de diferencias finitas, el cual consiste en discretizar el dominio en el cual estas funciones, que ahora nada más representaré por phi, está discretizado. Entonces, los principales operadores, tanto el operador de evolución temporal, se aproxima de esta manera, y el operador laplaciano de esta otra manera, donde esta h es igual a delta x igual a delta y. Lo que estaría diciendo es que cada punto en esta discretización de dominio es equidistante. Además, utilizamos condiciones iniciales aleatorias y condiciones a la frontera periódicas en nuestras soluciones numéricas. Entonces, les presento los resultados para el caso 2-dimensional, en el que el parámetro que movía era la movilidad relativa. Entonces, esto es el primer resultado. A la izquierda tenemos el parámetro de orden. A la derecha tenemos la concentración de las nanopartículas para una movilidad relativa de punto 1, que corresponde a una movilidad de nanopartículas lentas con respecto al cristal líquido, a diferentes secuencias en el tiempo. Lo primero que podemos observar para el parámetro de orden es que hay dominios tanto positivos como negativos. Y lo que hay que destacar para la concentración de las nanopartículas es que se van, están representadas por las zonas blancas, estas zonas brillantes,
Y estas se acumulan en los sitios donde S es igual a 0, donde es isótropo todavía el fluido mesogénico. Entonces, si estudiamos ahora como función de la movilidad relativa a cada campo, en este caso el del parámetro de orden, lo que podemos notar a diferentes secuencias en el tiempo, por ejemplo en esta, es que va a haber dominios aislados comparado con esta misma, con la de la movilidad relativa baja. Entonces sigue habiendo dominios tanto positivos como negativos en el parámetro de orden, pero en el caso de la movilidad rápida hay dominios aislados. Para la concentración de las nanopartículas, hicimos el mismo estudio. ¿Cuál es el efecto de la movilidad relativa cuando hay lentas o rápidas a diferentes secuencias en el tiempo? Y lo que observamos es que estas nanopartículas no han difundido todavía esos sitios donde el parámetro de orden es 0, comparado con aquellas que sí son rápidas. Entonces, todas aquellas zonas oscuras indican carencia de nanopartículas, y estas zonas brillantes, aún hay algunas de ellas que se están dirigiendo hacia esos sitios isótropos. Lo que podemos notar es que se han acumulado nanopartículas y han formado estos estructuras grandes que se ven como hilos de nanopartículas. Y lo que queremos es caracterizar la longitud de las estructuras que se están formando. Para ello, hacemos un estudio de los campos en el espacio recíproco de Fourier a través de la aplicación de esta transformación, esta transformada de Fourier para el campo phi, ya sea de C o S. Y en lo que nos vamos a fijar va a ser en su módulo de cada uno de estos campos a diferentes secuencias en el tiempo. Lo que vemos es que son patrones circulares y cada uno en el tiempo disminuye. Eso es muy bueno porque el que disminuyan en este espacio recíproco de Fourier significa un aumento en la longitud característica de las estructuras. Entonces, queremos cuantificar qué es lo que estamos observando. Para ello, nos aprovechamos de la simetría circular que tienen estos patrones y promediamos sobre diferentes circunferencias. Entonces, parametrizamos de esta manera en este espacio recíproco de Fourier, donde K es la magnitud del vector de onda, y promediamos sobre circunferencias esta cantidad, el módulo al cuadrado de los campos. Lo que obtenemos es el espectro de potencias, que va a ser función del número de onda y del tiempo, lo cual nos va a permitir hacer el estudio de estas curvas a diferentes pasos en el tiempo y como función de K. Entonces, lo tenemos tanto para el campo no conservado, el parámetro de orden, como para el campo conservado, la concentración de las nanopartículas. Lo que observamos para el campo no conservado es que la altura de su máximo comienza a crecer exponencialmente con t a tiempos cortos. Esto en esta escala semilogarítmica. Mientras que para la altura del máximo en la concentración de las nanopartículas, también comienza a crecer. Sin embargo, hay un punto en el que da un salto abrupto, su máximo. Esto queda resumido en la siguiente curva. Ahora lo que vemos es el máximo de esos espectros, pero como función del tiempo, tanto para el cristal líquido como para las nanopartículas. Entonces, en los primeros pasos de tiempo, lo que observamos es un ordenamiento del fluido mesogénico hacia la fase del nemático. Y posteriormente, pues,
el orden alcanzado. Mientras que para las nanopartículas, a estas les toma un tiempo de respuesta en lo que se ordena el cristal líquido para comenzar a formar las estructuras. Y comienza este crecimiento en el tamaño de las estructuras debido a la segregación de las nanopartículas que se van acumulando. Lo mismo realizamos para diferentes movilidades. Entonces, la anterior correspondía a una movilidad lenta. Aquí pongo tanto para las que son las nanopartículas lentas como para las nanopartículas rápidas. También lo mismo para el cristal líquido. Observamos el mismo comportamiento, este comportamiento lineal en el que se está ordenando el cristal líquido. Posteriormente un régimen que ya no lo es. Y el mismo efecto para las nanopartículas. Hay un ligero retardo en la respuesta en la que se ha ordenado el cristal líquido para comenzar a formar las estructuras, hasta que llegan a una longitud característica. Todo esto es en una versión escalar del parámetro de orden. Esto fue resultados en 2 dimensiones. Sin embargo, los experimentos no suelen ser en 2 dimensiones, además de que el parámetro de orden no siempre es escalar. Entonces, para ello se deben de incorporar más grados de libertad sobre esta cantidad. Y esto se logra promoviendo el parámetro de orden escalar a uno tensorial, cuya estructura es esta, donde U son los vectores unitarios que van a lo largo de una molécula en un mesógeno, y el promedio es sobre cada uno de los mesógenos en el fluido. Esta cantidad debe ser un tensor que sea simétrico y sin traza. Y con ello vamos a construir nuestras funcionales de energía libre, ahora en términos de esta Q y de la concentración de nuestras nanopartículas. Y reemplazamos el argumento del integrando por las trazas de las potencias de este tensor Q. Nuevamente, aquí tenemos el acoplamiento entre C y el parámetro de orden tensorial. Las ecuaciones dinámicas para la concentración de las nanopartículas sigue siendo la misma, mientras que para el ahora tensor Q, el parámetro de orden tensorial, tiene esta forma en la que esta expresión significa que lo que salga aquí debe ser simétrico y sin traza a cada secuencia en el tiempo de la solución de esta ecuación. Si uno realiza las operaciones correspondientes, puede llegar a este sistema de ecuaciones diferenciales parciales en un caso 2-dimensional, donde vamos a tener un tensor que va a tener componentes Q11 y Q12, y que por las propiedades de simetría y de traza nada más nos va a arrojar estas ecuaciones de evolución para estas dos cantidades. Para la concentración de las nanopartículas tendremos esta expresión en términos de la traza del parámetro de orden tensorial al cuadrado. Encontramos soluciones numéricas de estas expresiones, y lo que podemos hacer es pintar el parámetro de orden escalar, en este caso, la concentración de las nanopartículas y este nuevo elemento que sale de promover al parámetro de orden tensorial. Lo que podemos observar es que aquí S tiene ya dominios positivos, muy pocos muy pocas regiones con parámetro de orden negativo, pero hay regiones isótropas a las cuales las nanopartículas se siguen yendo. Entonces, pero la diferencia es que ahora
Las nanopartículas se acumulan en puntos, ya no en líneas, como en el caso escalar que teníamos. Y bueno, este campo va nos da la orientación de las moléculas en el fluido mesogénico y va desde menos pi medios a pi medios. Entonces, por eso hay dominios en tanto positivos como negativos y pasa por cero. Podemos hacer el mismo análisis, en este caso tensorial, en el que evaluamos espectros de potencia y nos fijamos en los máximos de cada una de esas curvas. Y el comportamiento que se observa ahora es este. Nuevamente existe un régimen lineal que constituye el ordenamiento del neumático. Llega a un punto máximo y posteriormente cae. Esto aparece un pico y eventualmente se está perdiendo el ordenamiento en este cristal líquido. En el caso de las nanopartículas, tenemos estos mismos retardos en los que les cuesta enterarse a las nanopartículas del ordenamiento del cristal líquido. Sin embargo, llega un punto en el que se empiezan a formar las estructuras y estas tienen nuevamente una longitud característica. Entonces, esta caída se debe a que hemos promovido al parámetro de orden tensorial, bueno, un tensor, y a la dimensionalidad que tiene. En este caso fue nuevamente de 2 dimensiones. Y algo que quiero hacer notar es que las nanopartículas se van a defectos topológicos, tanto en el caso escalar como en el caso tensorial. Y estos quedan definidos como divergencias en el director. Y justamente ahí el parámetro de orden es 0, son los sitios isótropos. Y estos defectos topológicos pueden interactuar y aniquilarse entre ellos. Por eso es que en el caso tensorial se aniquilan entre ellos y vemos la caída en este régimen. Mientras que en el caso escalar son más estables esos defectos. Y lo que quiero incorporar ahora en este trabajo es el estudio de la segregación de nanopartículas en un arreglo de defectos regulares que se presentan en lo que se conoce como fases azules, que es esto de aquí, un cristal líquido quiral, que que sus moléculas ahora tienen este atributo de quiralidad y hay 2 tipos de fases, la fase azul 1 y la fase azul 2. Se encuentran entre la fase isótropa y colestérica y presentan estas líneas de disclinación a las cuales están asociadas estos defectos topológicos en el caso de la fase azul 1 y estos defectos en el caso de la fase azul 2. Son redes cúbicas de defectos y que corresponden a una longitud de onda en el azul, por eso se llaman fases azules. Entonces hay trabajos experimentales que han hecho con partículas de oro, las cuales introducen en estas fases azules y observan que se han ido a estas redes de defectos topológicos. Yo los quiero estudiar con soluciones numéricas de las ecuaciones que a continuación quiero presentar. Pues en la literatura, la quiralidad para estas moléculas para este cristal líquido quiral es agregando este término en el parámetro de orden tensorial a nuestra energía libre que ya habíamos tratado anteriormente. Ya hemos simplificado las ecuaciones dinámicas y
este es el nuevo término que hay que incluir. Para la ecuación de la concentración de las nanopartículas se mantiene. Y pues ese es trabajo que pretendo realizar. Para ello estimé los tiempos de cómputo en términos de los tamaños de los arreglos que utilizaba para realizar estas soluciones numéricas en un código que escribí en Python. Y aquí están los resultados de los tiempos cuando uno los realiza en serie, mientras que si uno utiliza librerías para acelerar los, los cálculos numéricos, se optimiza por un factor ahí de 150, poco más. Entonces esto para arreglos 2D, para arreglos 3D hay un factor de 10, pero son realizables todas estas operaciones y todo este estudio que pretendo realizar. Entonces todo ello está calendarizado en esta propuesta que empezaría en este 20i, resolviendo las ecuaciones dinámicas del sistema en 3 dimensiones, junto con el análisis y la interpretación de los resultados que obtenga. Para el 20p quiero realizar una redacción de un primer artículo con los resultados que tenga hasta ese momento. Posteriormente, en 20o, quiero realizar el desarrollo de los modelos para estudiar la dinámica de las nanopartículas en la fase azul, en particular el desarrollo de los códigos, luego calcular y analizar las soluciones de las nanopartículas en una fase azul. Eventualmente voy a presentar los resultados en diferentes espacios, en particular me gustaría en algún congreso de la Sociedad Mexicana de Física. Y posteriormente para 21O espero hacer una redacción de un artículo de nanopartículas en una fase azul. Y en los últimos 6 meses de mi doctorado me gustaría redactar y hacer un borrador de mi tesis, así como terminarla y defender mi examen de grado. Entonces, con esto paso a las conclusiones de este trabajo. Y lo que pudimos, o lo que les pude mostrar es que las soluciones numéricas permiten el estudio de la formación de estructuras en el tiempo para esta mezcla de nanopartículas en el cristal líquido. Algo que fue de importancia evaluar fueron los espectros de potencia, pues estos exhiben 2 comportamientos a diferentes escalas en el tiempo. Las nanopartículas presentaron una respuesta con respecto al ordenamiento en la fase nemática del cristal líquido. Y lo que quiero resaltar es que las nanopartículas se van a los defectos topológicos. En el caso del parámetro de orden escalar, son líneas, y en el caso del parámetro de orden tensorial, son puntos. En el caso tensorial se aniquilan estos defectos y hacen que no se formen las estructuras, no permiten que se alcancen estructuras estables, pero se puede arreglar ese problema si ponemos la energía libre de Carnahan-Starling. Y finalmente se propone estudiar la dinámica de las nanopartículas en las fases azules, pues observamos que las nanopartículas se van a ir a los sitios donde existen esta red cúbica de defectos topológicos. Entonces, por mi parte sería todo. Y aquí muestro nada más una función que me permite resolver la dinámica en un código en Python, y con lo que he podido obtener estos resultados tanto para la versión escalar como tensorial, y lo que pretendo realizar a futuro. Muchas gracias. Gracias, Gael. Gracias, muy interesante. Pues bueno, entonces comenzaríamos la etapa de preguntas. Empezaríamos por Jacqueline, si te parece, Jacqueline.
por favor. ¿Ahí me oyen? Sí, sí escucho. Muy bien. Bueno, gracias, Luis. Pues yo tengo varias preguntas. Sí. Aquí las anoté, pero ¿por qué te interesa en los dominios en 2 dimensiones? Ok, estos resultados en 2 dimensiones fueron preliminares para estimar tiempos de cómputo, pero no me pienso quedar solamente en estos dominios 2 dimensionales. En el caso de las fases azules, necesariamente voy a entrar al estudio de O sea, estos sistemas 3D. Ujú. digamos, tu estudio en 2D era como un preliminar para realmente meterte al caso de interés. Sí, exacto, para ver que todo esto era realizable en 3 dimensiones. Muy bien. Bueno, la Ok. otra Ujú. es, por ejemplo, para este tipo de fenómenos, ¿tú crees que sería bueno o recomendable utilizar otro tipo de simulación como el típico dinámica molecular o Monte Carlo? Ok, dinámica molecular sí podría ser. El problema es que en los experimentos que tienen en la Universidad de Merced en California, tienen alrededor de 10 a la 9 mesógenos, y entonces hacer una simulación con 10 a la 9 eh, partículas que interactúan entre sí a través de un potencial de Gay-Bern, pues no me permitiría obtener estos resultados tan rápido. Ok, Ahora, entonces tú, perdón. ahora bien, en el caso de Monte Carlo, pues como estoy interesado en la dinámica de este sistema, de cómo cambia en el tiempo, en Monte Carlo no aparece esta variable. Ok, bien. Fíjate, luego Ujú. en tu modelo A, cuando Sí, pones la energía libre de Landau de Jen, pones, o sea, concentras, si entendí bien, todo el comportamiento elástico en una constante K. ¿Estoy en lo correcto? Ahí sí, está. esa constante elástica está asociada a Ajá. la fase cinemática de Y, la que se alcanza. digamos, ¿cuál sería la diferencia con otros estudios en donde la parte elástica se modela, pues, por ejemplo, con la energía, bueno, con la energía libre de Franco-Sin? ¿Por qué aquí nada más tienes una contribución a la energía libre a través de una constante capa? Ok, lo que pasa es que eh, el- lo que queremos, o bueno, lo que tienen en los experimentos son moléculas de 5 Cb. Entonces, me parece que la descripción con este término que nada más incluye esta constante elástica, describe bastante bien a las moléculas de 5 Cb. Sin embargo, quizá para otras moléculas sí sea necesario incluir estos otros eh, contribuciones energéticas elásticas, que son el doble split, me parece, Display. play, Ajá. y el twist también. O Creo sea, que, tú lo que dices es, bueno, dado la situación que yo quiero estudiar, con ujú, una constante K me da lo suficiente. ¿Esa eh, sería la respuesta? sí, sería por la simplicidad del modelo. Ujú. En- Ujú. Bueno, deja ver qué más anoté. ok. Ajá. El retardo que ves en la respuesta de las nanopartículas con respecto al mesógeno, ¿tú crees que pueda tener que ver con la comparación de escalas dimensionales de las nanopartículas a las moléculas? ¿O se tiene idea de cuál sería el origen físico de este retardo? Realmente a lo único que pienso que es que pues, el fluido mesogénico se comienza a ordenar, Ujú. y eso lleva a una escala de tiempo totalmente diferente a las que tienen las nanopartículas.
Entonces, Pero podrá tener que ver pues, con, Sí con la son- diferencia de tamaño de las Mm. moléculas del neumático a las de las nanopartículas o no, simplemente no se tiene idea de cuál es el origen de ese retardo. Ujú. Bueno, en cuanto al tamaño, por ejemplo, de un mesógeno, anda eh, de, de- de un mesógeno de 5 cb de 2 nanómetros Ujú. y de las puntos cuánticos que se tenían acá eran del orden de 10 nanómetros. O sea, ahí había, eh, o sea, están en el orden de nanómetros, pero no sé si haya una diferencia, si Ahí aumento en ya el tamaño. no te oí bien, se está cortado el audio. ¿Podrías Ok, ¿ahí se repetirlo? escucha? Sí, Ahí te oigo bien, sí. ok, el tamaño de los mesógenos es de 2 nanómetros, ¿Sí? mientras que el de los puntos cuánticos es del orden de 10 nanómetros. Ujú. Entonces, no sé si eso pueda hacer diferencia en Ok. en Ujú. este retardo que se presenta. Ujú. Tendré que Pero explorarlo un poco más. Ujú. estaría interesante, ¿no? Saber por qué se tardan más, ¿no? En autoensamblarse Hilarse, las nanos. sí, que Porque pues algo un son, o poco. sea, como que su simetría está más sencilla, ¿no? Entre comillas. Sí, pues, Bueno, creo yo, ¿eh? No, yo ok. no he estudiado eso. A ver, déjame ver otra cosa. Ah, sí. Fíjate, cuando tú haces tu estudio con el parámetro de orden neumático escalar y tensorial, obtienes pues estructuras de defectos bien diferentes, ¿sí? Sí, es correcto. Sí, Y, y cuál tiene mayor certidumbre con respecto a lo experimental, si eso se sabe. en los experimentos el parámetro de orden es tensorial Ujú. Pero ¿y y cómo son los defectos? Porque, por ejemplo, cuando lo haces con el escalar, tus defectos son son líneas y cuando líneas. lo haces con el tensorial son puntos. Ajá, Entonces sí hay exacto. una gran diferencia, ¿no? Sí, ¿Eso cómo se...? totalmente. Ajá, Uy, dime, dime. perdón. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Ah, ok. Sí, que eso cómo se... com- A ver, tú. Ok, sí. En los experimentos el parámetro de orden es tensorial y los defectos están, eh, bueno, su estabilidad está en términos de la dimensionalidad del sistema Ujú. y de los grados de libertad que tenga el sistema. Entonces, eh, en el caso de los experimentos, esto es un parámetro de orden tres-dimensional. Aquí yo lo que utilicé fue dos-dimensional, por eso se me aniquilaban estos puntos. Ujú. Entonces, lo primero que tendría que hacer sería eh, hacerlo en 3 dimensiones y eh, posteriormente tendría que tal vez modificar mi energía libre asociada a las nanopartículas, reemplazarla por la de Carnahan-Starling. Bien. Oye, a ver, la última. Sí. Eh, ¿Qué pasaría si no incluyes el acoplamiento entre el modelo A y B? Ok. O sea, que alfa fuera cero, realmente tendría por una parte de la energía libre de omega c cuadrado. No, en las ecuaciones dinámicas tendría ecuaciones de difusión para la concentración de las nanopartículas Ujú. y para el parámetro de orden escalar sería una ecuación no lineal. Entonces, lo que ocurriría es que las nanopartículas no se irían a los dominios donde S sea igual a cero. O sea, entonces tú dices que como un ingrediente físico, el acoplamiento es indispensable, ¿es lo que me quieres decir? Sí, el acoplamiento es indispensable para que Muy bien. se Sí, vayan a las nanopartículas a los sitios donde S es igual a cero. Ujú. claro. Bueno, a ver, muchas felicidades, está muy bonito el proyecto y muy Muchas gracias. ambicioso.
Pero bueno, estando dirigido por Orlando, no tengo ninguna duda de que lo van a sacar muy bien. Sí, muchas Bueno, pues gracias por lo pronto ya. sí, muchas gracias por las preguntas, son realmente útiles. Ay, gracias, Gael. Gracias, Jacqueline. Hombre, Bueno, ahora le toca a Gustavo. Gustavo, éntrale, por favor. Yo tengo algunas preguntas sobre estas dos imágenes, esta que nos presentas aquí ¿Sí? y la otra, sobre todo la siguiente. A ver, pon la ¿Esta? siguiente. Esa, Oh, ok. Ujú. esa y luego la siguiente, pero esta. Allí se ve como que para las NP rápidas Sí. hay una disminución al principio en el retardo. Ujú, sí. Eso, ¿Eso es real o es una cuestión del cálculo numérico? lo que yo pienso es que es una cuestión del cálculo numérico. Entonces, para verificarlo o para checar que esta caída no está ahí, tendría que hacer eh, diferentes experimentos numéricos y promediar sobre cada uno de ellos para ver si no hay y medir las fluctuaciones que hay en ese intervalo de tiempo Pues para sí, ver si no porque está la caída, porque sí a- está. a- ¿a dónde diablos se van, no? Sí, exacto. Digo, ahí como que no se conserva la masa o algo, pasa Ah, algo raro. ujú, exacto. Sí, sí, yo pienso que es error numérico. Ok, y en la otra, En la anterior no, en está, la siguiente, en esta curva. esa mera. Sí, Sí, aquí mismo también existe sí, también, pero eso ya, ahora no, ni aquí yo tengo otra pregunta. sí, ¿Qué es lo que pasa ahí con el pico? A ver, ¿por qué aparece eso? ¿Tienes alguna idea? sí, pienso que se debe a dos factores. Uno es que primero se alcanza el ordenamiento en el cristal líquido, posteriormente se comienzan a aniquilar entre sí los defectos. Es aquí donde aparecen los defectos puntuales. Entonces, eh, si se aniquilan los defectos, se pierde el ordenamiento en el cristal líquido. Entonces, es por eso que llega a un valor máximo y de repente comienza a caer y se O sea, que pierde tú la fase piensas que, cinemática. Que piensas que, eventualmente. que se forman las líneas primero y luego se destruyen. No, este es en el caso del tensorial. Sí, pues, Entonces, ahí van lo a que se- quedar puntos, pero ¿por qué se forma el pico? ah, por, eh, lo que pienso yo es que ese pico, eh, primero están estos defectos topológicos y posteriormente se aniquilan entre sí y, Eso, pero esos defectos topológicos, ajá, ¿qué forma tienen? ¿Los viste? ¿Los analizaste en algún momento en las corridas? no, 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 lo único donde los puedo apreciar es en estas imágenes, Ajá. en los que veo esos sitios puntuales. Entonces, Eso sí, ya, sí habrá que caracterizarlos. eso ya es al final, Ajá, exacto, sí, ya es al final. pero en la parte intermedia no viste qué pasaba. Eh, Puedo mostrar una película, pero No, no, no. no, ok. Más quiero ver si tú los viste, platícanos de qué fue lo que viste en la película. En el caso escalar, hay algunas... eh, No, pero en el eh, caso escalar, no, sí, este es el, exacto. el importante, porque este es el No, no, vectorial, ¿no? en el caso tensorial, lo que observo son puntos que se están moviendo a lo largo del dominio de donde están definidos el, el- el sistema. Entonces, estos puntos se comienzan a acercar entre sí y se aniquilan. Entonces, donde deberían de estar las nanopartículas, se vuelven sitios oscuros. Eso es lo que observo. Pero antes es porque hay muchos puntos, esos picos, Se, y luego hay menos. en el régimen lineal hay mayoría de puntos y posteriormente esos puntos blancos se aniquilan entre sí y ya hay menos puntos blancos al final.
Solo quedan algunos, como los que están aquí. Por ejemplo, en esta imagen, Pero si no, ustedes... la imagen de la izquierda No, es, la de la es escalera. es la, no es la vectorial, es nada más la de la derecha la vectorial. Exacto. Y es la Entonces, final. Ok. ajá, aquí donde está mi cursor, por ejemplo, están aproximándose estos dos puntos. Eventualmente van a llegar y se van a aniquilar, se van a desaparecer y el sitio en el que se van que va a quedar va a ser una zona oscura. Bueno, quién sabe, porque ya la curva va muy despacio, está muy plana. Exacto, exacto. Pero digamos, en Ah, una zona intermedia, a eso es lo que se observa, está bien. que cuando dos puntos blancos se acercan entre sí, se aniquilan y ya no aparecen. Son sitios oscuros. Ujú. Ujú. Bueno, A ver, otra cosa que me interesa es, nos hablaste de los experimentos de Merced, sí, pero no hay ninguna comparación de tus resultados con ningún experimento, con ningún resultado experimental. sí, Eh, todavía no, ajá. ¿Qué es lo que se puede comparar de la parte experimental fuera de la película, Ujú. de las mediciones, con los resultados que tú tienes? Por ejemplo, el retardo que tú ves en los cálculos, ¿se puede observar en los experimentos? ¿Han Eh, observado algo parecido a eso? mm, lo que he checado es que evalúan los espectros de potencias, pero para medir la longitud eh, característica de las estructuras formadas ya al final de, de este experimento. No reportan nada sobre esto, si ven retardos en Pero la lo podrían información. hacer Sí, yo creo que sí, a través del espectro o lo de podrías hacer tú, potencias. Sí, de tal sí, manera que pudieras, digamos, decir, ven el modelo, dice de un retardo pues aparece tras en el experimento, ¿no? Digo, ujú, eso sí, podría ser. ayudaría a que tus cálculos tuvieran mayor credibilidad, ¿no? Sí, ok, sí, sí, sí. Podría explorar en algún lugar en las ecuaciones donde pueda encontrar algún tiempo de retardo o algún tiempo característico. No, pero no en las ecuaciones, en la parte En las, experimental. ok, ujú, Bueno, no sé, yo digo, hablé del retardo porque es algo muy evidente, sí, pero buscar algo, alguna de las características de lo que arroja tu modelo que sí, pudiera comprobarse con el experimento más o menos, pues de manera sencilla, no que ujú, cuantitativamente lo represente, pero que ok, sí cualitativamente tenga alguna parte similar a lo que tú estás obteniendo. Eso le daría mucha fuerza al modelo, por más sencillo que sea, no importa. ok, Entre más comprobación haya con la parte experimental, podría ser mejor. Y sí, no aparece nada de eso en toda la presentación. Yo sé, es una sí, presentación inicial y todo, pero bueno, pues tienes un ratito por enfrente para seguirle. Digo, claro, siempre y cuando este comité tenga bien aprobar tu examen y que puedas continuar, ¿verdad? Que sí, está todavía- bien. Sí, 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 claro. Ok, Sí, es una bueno, pregunta interesante y la ok. anotaré. Luego, Bien. a ver, con respecto a Python, ¿por qué Python, eh? Ah, bueno, es que Python la- si ni compilador tiene, compadre. Digo, yo sé porque lo sí, conoces, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Eh, pues realmente fue por la sintaxis, es por bastante necesidad más, de tu asesor, ¿verdad? Pero que no. es bastante amigable la sintaxis de Python. Realmente hemos encontrado algunas librerías que permiten acelerar el tiempo de cómputo. Pero ¿cuál Entonces, acelerar? Pues, si en 175 bueno, segundos sale, digo, bueno, no exacto, sí. necesitas acelerar nada. Pues no. Sí, exacto. Aquí tal vez no se vea tan evidente, pero tal vez cuando uno realiza arreglos tridimensionales o Pues, mete esto de pero las eso fuerzas que nos azules, tal vez sí. enseñaste no es para el No, tridimensional. no, estos resultados eran solamente para dos dimensiones.
Y para Sí, 3 es 3 mucho dimensiones. más. Sí, debe de haber un factor de 10 todavía entre las curvas que mostré. No. Aquí Pero a mí estas. Ujú. no es la diferencia entre las dos, Perdón, sí, sino la roja es lo la roja, importante. exacto, sí. Sí, va a haber un factor de 10 ahí en los arreglos tridimensionales al realizar las operaciones. Sí, A un 1750 150. segundos, No suena mucho. Bueno, para un eso sí. simulador, no, ni siquiera para para las cosas que tú haces, ¿verdad, Luis? Ujú, De Reason ni nada de eso, mano, ujú. No, ¿eh? no, no, señor. No, a ver, no. Mi sugerencia es échale una ojeada a Julia. Exacto, esa es otra herramienta que puedo utilizar. Pues Pues digo, también yo tiene sé que una... no lo conoces, pero vale la pena porque sí Ujú. tiene compilador. Sí, está bien. Muchas gracias por la sugerencia. Está bastante Ahora, con buena respecto para a probar. que quiero explorar un poco más la pregunta que Jacqueline hizo con relación a la simulación, Sí, porque esa respuesta de que son 10 a la 9 de la... ujú, mesógenos, pues sí, en una mol de cualquier ujú, cosa hay 10 a la 23 y sin sí, embargo hacemos simulaciones, maestro. Entonces esa no es la respuesta, ok. ¿eh? Ok, Esa no me convence. bueno. Puede Ujú, haber ujú, otras objeciones para hacerlo, ok, pero tampoco parece ser que los que tiempos de sea 1,5, en 1,2 segundos es mucho, pero se pueden utilizar mecanismos de simulación ok, que puedan llevar a 1,2 segundos o equivalente, ¿sí? ok. De De, 1,2 segundos de mm, simulación. Y eso sería interesante, es un caso muy interesante. Ya gente lo de, habíamos comentado, pero nunca lo hemos sí. platicado y con Susana distancia, pues menos, ¿no? Sí, Entonces, exacto. sí valdría la pena pensarlo un poco más y no nada más decir, no se puede porque son 10 a la 9. Pues no, maestro, nosotros hacemos 10 a la 23 y sí se puede. Ok, Entonces, bien. yo creo que ahí hay algo que explorar Bueno. y aunque sean 10,000 segundos, pues no importa, las noches son largas y hay Ok, forma de hacerlo, siempre y cuando sí, pues, valga la pena, ¿no? Digo, sí. si no, la mera verdad, La, digo, valga la pena y sea suena en- posible hacerlo. sí, ¿Eh? exacto. Sí, Entonces, eso valdría echarle una pensada. sí, perfecto. La última pregunta es, yo tengo la impresión de que la parte postdoctoral, predoctoral, sobre todo este periodo que tuviste para prepararlo, tiene Sí, que ver también con un estudio bibliográfico, con que te familiarices con la bibliografía. Vi algunas citas a sí, lo largo de la presentación, sí. pero no me queda claro si realmente ya estás encima de toda la bibliografía o no. Yo supongo que sí, ¿verdad? Ujú. Por conocer a Orlando, pero de todas maneras quiero que nos platiques un poco de tu búsqueda bibliográfica y qué tan exhaustiva fue. Sí, realmente tuve acceso a varios artículos científicos, ya sea por parte de mi asesor, Orlando, y también por algunos que buscamos, tanto para las cuestiones numéricas, por ejemplo, en el caso tridimensional, en el cual este, este operador al que voy, al que queda discretizado, lo encontré modificado en su versión 3D. Eso fue, digamos, debido a mi búsqueda sobre los experimentos en las fases azules y lo demás. Eh, También he estado investigando un poco en mis bases de datos científicas y he almacenado algunos documentos. Mi bibliografía en el documento para el predoc, pues, digo, a lo mejor es muy poco, pero eran como alrededor de 22 referencias. Todas ellas sí fueron en su mayoría artículos desde autoensamblaje eh, hasta el tipo de nanopartículas que utilizaban para realizar estos experimentos con estos fluidos mesogénicos, las, eh,
las fases presentes ¿cómo se llama? En este fluido mesogénico también. Entonces, sí fue, cómo se caracterizaban, el tipo de transiciones de fase que había y todo alrededor de la termodinámica de este sistema también ahí estaba presente. Muy bien, No muchas sé si gracias. eso contesta. Para mí es suficiente. Ok, bien. Muchas gracias, Doc. Sí, Jacqueline, tú Son querías muy útiles sus preguntas. ¿Puedo hacer otra? Sí, A ver, sí, ahorita, es que ahorita que vi no anoté lo que te quería también preguntar. Por ejemplo, este tipo de simulaciones a veces se les llama en el continuo. ¿Siga él? son los campos más bien, ¿no? Desde la formulación O sea, de- como Ajá, estos las... son modelos continuos en términos de los campos, en este caso el parámetro de orden y el de la concentración de las nanopartículas. Ahora bien, sobre los métodos numéricos, Sí, en este es el método de diferencias finitas y se discretiza esos dominios eh, continuos en los que en principio estaban definidos esos campos. Sobre mm, estos métodos numéricos hay también varios, algunos más eficientes que otros. Por ejemplo, no, a ver, sí, creo que no me expresé correctamente. Por ejemplo, y tiene que ver con la pregunta de Gustavo, ujú, la bueno, de dinámica molecular. ¿Qué escalas puedes modelar, o sea, escalas físicas reales puedes modelar con estos métodos? mm, aquí en este caso no tendría acceso a pensar en moléculas o en un conjunto de partículas. Aquí en este Pero, caso sí se adecuarían a estos modelos continuos. Ujú. pero ¿tienes idea, por ejemplo, sí, de qué escala física o hasta qué escala física podría abarcar tus métodos? Ujú. O sea, un nanómetro, 10, 100, Am, 1000. tal vez. Tal vez esté bueno, no sé, en términos del tamaño de los arreglos que tengo aquí, pero bueno, no sé. mm, No, pero a ver, o sea, esto si me nada fuera. más Ujú, como una sugerencia, ¿no? Para sí, la continuación de tu proyecto, sí estaría muy bien que pudieras hacer una correspondencia, ¿no? sí, Entre tu malla, ¿no? De esta discretización y una longitud física. ok. Ujú, Y yo creo que lo que estaba diciendo Gustavo tiene que ver mucho con eso, ¿no? De que ujú, no es que sean 90 átomos, sino los fenómenos que quieres capturar, por ejemplo, sí. las fases azules, pues tienen una el- dimensión, o sea, ujú, no dimensión de 2D o 3D, sino no sé cómo decirlo, tamaño, tamaño. un ok, tamaño real, ¿no? Que a sí, lo mejor con dinámica molecular no te da y que con estos métodos sí. Entonces, por eso te digo que sí sería muy importante que pudieras sí. adelantar Ujú, hasta qué tamaño de sistema físico puedes manejar con esta simulación. Bueno, era un comentario nada más. Ok, sí, ya acabé ahora sí. ok, está bien. Sí, muchas gracias. Tengo algunas ideas en mente y sí, muchas gracias por la pregunta. A ti. Ujú, Listo. Bueno, yo quería preguntar, a mí me intriga mucho la forma que utilizaron para combinar dos modelos, el que llaman AB y luego crear un modelo C. sí, ujú, Bueno, yo tengo la idea de que para hacer esto uno necesita, digamos, estar muy seguro de que los modelos A y B son de alguna manera complementarios, que digamos, los fenómenos físicos de uno y del otro eh, se pueden combinar de la manera que lo hicieron y después ponerle un acoplamiento, un parámetro de acoplamiento, un término de acoplamiento. No sé si podrías explicarnos un poquito más sobre cómo combinaron esos dos. Primero, ¿cuál es la física detrás de cada uno de los modelos A y B, hacia grandes rasgos, claro?
Ujú. Y después, ¿cómo se inspira uno para encontrar un término de acoplamiento adecuado? Porque no es tan trivial, yo no lo veo tan trivial. Ok, sí. Lo que ocurre en el modelo A es un campo no conservado y este representa al parámetro de orden escalar, pues el, el fluido mesogénico, en el fluido mesogénico uno puede imponer, puede crear orden o desorden de su, perdón, orden o desorden orientacional a través de cambios de temperatura. Entonces, este no necesariamente sigue una ley de conservación, por eso está asociado a la fase enemática. Por otra parte, para el modelo B, la ley de conservación aquí es para la concentración de las nanopartículas, pues no nos podemos permitir pérdidas de ella en, en- en los experimentos ni en estas soluciones numéricas que obtuvimos. Y finalmente, el acoplamiento está metido de esta manera así porque la densidad de energía libre debe ser invariante ante rotaciones. Entonces, C es siempre positiva y S ante inversiones de signo, pues no nos va a hacer que cambie esta energía libre. Entonces, ese sería una primera respuesta. Entonces, ujú, para respetar propiedades de simetría del sistema. Y bueno, allí digamos, lo que tendría uno que estar muy seguro es de que, digamos, metió a través del acoplamiento, digamos, todos los que puede o quiere meter, ¿verdad? Todos los fenómenos que quiere y puede meter físicamente. Sí, Eh, eso pues es una hipótesis que está ahí metiéndose como hipótesis de trabajo, ¿no? sí, ¿Cómo sabemos que el término de acoplamiento tiene, qué física tiene y qué trascendencia puede tener esto en los resultados? Porque puedo inventar otros términos de acoplamiento. sí, sí, es correcto. Aquí a primera vista lo que nos da este término de acoplamiento es que cuando minimizamos este término es que las nanopartículas se vayan a esos sitios donde el parámetro de orden sea cero, o sea, se irían a los dominios isótropos. Ahora bien, si incluyera otros términos de orden superior, pero que sigan respetando eh, la invariancia ante inversiones de signo, eh, podría modificar que las nanopartículas se vayan hacia esos sitios isótropos. Entonces, sería interesante explorarlo. Sí, creo que sí, porque digo, la física no sé qué tanto va a cambiar con un distinto término de Término. acoplamiento. Y bueno, me parecería que tendría esto que ver con la capacidad del modelo C de realmente predecir cuestiones de fundamento físico, ¿no? Sí, es correcto. Estoy, Entonces, sí, sí, es correcto. Tendría eh, que revisar si esto modifica la física del sistema en algún punto. Pero bueno, nuevamente, de acuerdo a lo que se observaba en los experimentos, es que las nanopartículas se segregaban a los sitios donde era isótropo todavía el fluido. Entonces, pues, en este sentido, este término modela bien, al menos esa parte. sí, 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 no cabe duda. Ujú. Este, Entonces,
Otra cuestión que me llamó la atención cuando presentaste el espacio de Fourier, Sí, la concentración aquí. con unos circulitos, Ujú. ese grandote con los círculos, parece efectivamente Aquí. mostrar una simetría, bueno, radial en este caso. Ujú. Se están presentando anillos, ¿no es cierto? O sea, son anillos de simetría radial. Sí, exacto, son Y yo anillos. creo que, no lo veo con toda claridad, pero parecería que en el centro hay una zona oscura, ¿es correcto? Sí, son anillos, efectivamente. En el centro hay una zona oscura. ¿Qué Entonces, significaría esto? Que son anillos y que en el centro hay una zona oscura. Es decir, hay una longitud, porque esto es K. sí, exacto. eh, Eh, lo que estoy pensando es que hay regiones donde hay longitudes de onda que van a predominar sobre otras. exacto. Entonces, en la zona central, pues parece que no hay eh, longitudes características que predominen en ese sitio. Que sería la infinita, ¿no? Sí, sí, exacto. Serían correlaciones de Mm, altísimo alcance, digamos, ¿no? sí, exacto. Ok. Y, algo más que pueda mencionar sobre esto. Ok, sí, porque en el caso del parámetro de orden, esto no aparece, digamos, ese hoyo en el centro. Ujú. ¿Quién sabe? Puede que sí, aunque sea chiquito. O solamente que, ajá, o muy chico, sí. Y no sé. Sí, No, parece haber algo ahí. Sí, pero bueno, parece que hay, o sea, la diferencia tal vez se note, bueno, no, sí, mm, es que hay aquí en los espectros de potencia, los diferentes comportamientos que se observan, tal vez este salto correspondería a ese hoyo que hay ahí parece hoyo, en el sí. espectro de, de potencias. Ujú. Uy. Y después parece como que están llegando a un punto de equilibrio a tiempos más largos, ¿no? Eso lo veíamos en la En las gráfica curvas de estas. por ejemplo. Ujú. Ahí, ¿qué tan seguro estamos de que, digamos, lo que está pasando no es que las dos, es decir, el equilibrio tiene que llegar cuando las dos tipos de partículas estén ya en una situación estable, digamos, que ya hayan llegado al equilibrio, pues. Eh, ¿Qué tanto podría ser que una curva parezca amplificar más el fenómeno de arreglo, de acomodamiento de las partículas y otra menos? Por ejemplo, ahí se ve que las dos curvas superiores, las que corresponden al, eh, al, El al- cristal líquido al líquido, pues prácticamente están una sobre otra, sobre ¿no? otra. No se distingue mucho. Sin embargo, las de abajo parecen estar muy separadas, mucho más separadas que las de arriba. Pero esto, digamos, podría ser que las curvas relativas a las nanopartículas estén, digamos, amplificando más un mismo fenómeno, que estemos viendo un mismo fenómeno desde dos eh, pues, puntos de vista diferentes. ¿Qué opinas? Mm, pues realmente este es el efecto obtenido al variar la relatividad, la movilidad relativa entre lo que es las nanopartículas con respecto al cristal líquido. Entonces, de que son dos fenómenos diferentes, pues lo que indicaría es que unas se van mucho más rápido a esos dominios eh, donde el parámetro de orden es cero Sí. comparado con el otro. Entonces, sería
Sí, bueno, sin embargo, sobre la formación de las estructuras, pues parece que llegan a un valor, Platón, ¿no? sí, como un valor de saturación, por así decirlo. Entonces, Pero lo que yo había entendido de los comentarios anteriores es que las nanopartículas tardan más en llegar al equilibrio que las otras. No sé si entendí bien para empezar. no, lo que pasa es que las nanopartículas tardan en llegar más hacia los sitios donde S es igual a cero. O sea, se tardan más en construir las estructuras que se forman Final. en línea. Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso de las nanopartículas rápidas, todas ya se fueron a estos sitios que forman esta línea cerrada, ¿ok? Sí, sí. Mientras que en la de la izquierda todavía hay nanopartículas en las zonas grises que no han llegado a esos sitios Así en los es. que se están formando. Ajá, exacto. Pero digamos, la estructura final es la final para los dos tipos de partículas, ¿no? Sí, 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 tal vez si a las nanopartículas lentas les doy más tiempo de, de visualizar este campo comparado con esto, eventualmente espero que sí lleguen a formar las mismas estructuras, sí. Sí. Ujú, Bueno, sí, por mi parte sería todo. Sí, yo también creo que es un muy bonito trabajo y ok. les auguro mucho éxito en esto. Bueno, Muchas pues, gracias a todos por sus este, comentarios. claro, no sé si Jacqueline o Gustavo quieren añadir algo, No, ¿no? no, ya. Ok, está bien. Pues en Muchas ese gracias a caso les vamos todos. a pedir a Gael y a Orlando que nos dejen unos minutos y Claro que sí. Bueno, decidamos qué vamos a hacer entre los miembros del jurado, por Muchas favor. gracias. Estamos Gracias a pendientes de su ustedes. comunicación para reunirnos aquí a Sí, yo sí está bien. Ok, bueno. te Gracias. aviso, Orlando. Gracias. Creo que nos tardemos mucho, la verdad. No. Ok, muy bien. Muchas gracias. Voy a Gracias. dejar de compartir mi pantalla. Sí. Sí, claro, por favor. Gracias. Muy bien. Y- José Luis, Bueno, pues tenemos, adelante, adelante. Yo estoy muy bien impresionado del trabajo. sí, Creo que es sí, un hermoso trabajo. sí, la verdad, súper completo, ¿eh? Sí. Pero bueno, no se esperaba menos de Orlando. No, 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 claro. Y No, bueno, no. creo que Gael es un cuate muy listo para A él, ajá, también, exacto. ¿no? O O sea, sea, como que tiene él ha la... tomado muy bien la medida del trabajo. Este, Ahorita tenemos que enviarte, José Sí. Inés, Bueno, el... digamos, la decisión del jurado entonces es aprobar. Sí, aprobarlo. ¿Qué ¿Ya? opciones tenemos? Digo, por supuesto Sí, que ok. también lo Con quiero respecto aprobar, a pero esto, sí, sí, Luis, ahora me toca hacer el siguiente comentario. Ya que el jurado ha decidido aprobar el predoctoral de Gael, lo que sigue es, una vez que pase Gael pues, a recibir la información, tú vas a dar lectura a la carta que te voy a poner al acta de examen que te voy a poner en pantalla. la pantalla. Ajá, tú vas a leer, y ahorita te lo pongo para que Ok, más o menos te diga lo ok. que hay que hacer. Ujú. Ok. Entonces, mira, Luis, tú vas a leer todo eso, Sí, todo, y donde dice aquí en esta parte, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios correspondiente, los miembros del jurado resolvieron aprobar la propuesta. ok. Ajá, tú tienes que decir aprobar. Esta acta, como ustedes ya decidieron aprobar, tú lo vas a leer y esta información se está grabando, ¿eh? Todo esto se está grabando. Está grabando, ok. Sí. Entonces, tú vas a poner aprobar la propuesta, acto continuo, el presidente, bla, 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 hasta donde dice continuar sus estudios. Y ya.
Ok. Entonces, ¿Le puedes bajar un aplaudimos, poquito damos la... porque no veo la parte de arriba? Está tapada con las... Ya. Ok, Ahí ok, está. ¿Ok? Tú vas a leer esto delante del estudiante, ¿ok? ok. Y entonces, bueno, das Súbele un lectura, poquito. Ahí. ok, No, un poquito más. más. Pero tú también lo puedes mover o nada más él. Creo No, que nada más. yo solo, sí. Ahí está bien. Ahí está ¿Está bien. bien? Ok, bueno. Entonces, una vez que ya él recibe su dictamen, digamos, de aprobar, pues le damos un aplauso por su presentación, etcétera, etcétera. Y se acaba el asunto. Yo me voy a encargar de mandarles a ustedes el PDF con la palabra aprobar y ustedes hacen el favor de firmar en donde está el recuadro con el nombre. ¿Ok? Tienen que firmar virtualmente, es decir, si hay una forma muy eficiente, crean una firma por ahí en una tableta o algo, porque, y los que no sepan, bueno, pues tienen que escanear, imprimen la hoja, firman, la escanean y me la mandan en PDF. ¿Ok? Pero nos las tenemos que mandar entre nosotros para que estén todas las firmas, ¿no? Exactamente. Sí, pues esa es la manera más fácil. Yo he creado mi firma en una tableta o en el celular y yo guardo mi firma en el escritorio y entonces cuando yo tengo que firmar un PDF le doy una instrucción y pego mi firma y se ve con mucha nitidez. Ese es Eso un se hace mejor. con Acrobat, creo, ¿no? Sí, con Acrobat, con los instrumentos que uno dispone en el celular, pone uno, creo que en inglés es sign, no sé qué, o algo así. Y ahí uno No, puede ir y nada firmar más con el dedo. copia uno la firma y la pega y ya. Exactamente, eso es, ¿no? Esa es la idea. Sí, hay profesores que toda esa tecnología los ha rebasado y entonces lo que hacen es, la idea es, imprimen la hoja, hacen el escaneo y la vuelven a enviar en PDF, ¿no? Entonces eso también no hay ningún problema. Las Pero sugerencias, si pueden pues pegar después de la... 3 o 4 escaneadas me imagino que... Sí, se va perdiendo la resolución de las firmas. Este es un documento provisional. Es válido, pero es provisional. Ok, Cuando volvamos a nuestras actividades normales, quién sabe cuándo vaya a ser, entonces ya se van a generar las actas oficiales como antes y van a tener que firmar. ok. Ya deberíamos ir a la parte electrónica aprovechando el viaje. Sí, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, Pero pues y también les voy a no veo mandar sus ninguna. cartas de agradecimiento, ¿no? Cartas de agradecimiento de que recibieron, de que estuvieron en el examen. Entonces, permítame, le voy a mandar a Orlando el Por favor. mensaje ya para que pasen. Ok. Ok, pues entonces yo les voy a mandar todo esto. Hay un reporte donde se hacen una serie de preguntas. Todos los comentarios que dijeron en este momento lo pueden hacer ahí en el reporte. También lo tienen que firmar en PDF. ¿Ok? Sí, les voy a hacer llegar. Sí, ok. Ujú. Los comentarios acerca del desarrollo del examen, me imagino. Del examen. Sí, exactamente, sí. Exactamente. Por ejemplo, ahí la, el estudiante ha presentado ciertas deficiencias, sí, no, por qué, bla, bla, tiene, presentó, pues, hizo su presentación de manera apropiada, bla, bla, bla. Todo eso son preguntas muy concretas, no Ok, son muchas. Ujú. Ok. muy bien. Ya le mandé el mensaje, pero no me contesta. Ahí viene Orlando ya. Hola, ¿Sí? Hola, Orlando. ya estoy de regreso. Gael. Ya le avisé a Gael, ahorita debe conectarse. Ok. No, ok. No te ves, Orlando. Ah, Pícale. ok. Ahí está.
Ahí Ya debe está. estar. Sí, Muy ya bien. tenemos. Ok. Oye, antes de que llegue Gael, esto de la Ah, simulación, ok. comenta algo. ¿Cómo? La cuestión de la simulación, comenta algo. Ah, Espera, estoy aquí. de las simulaciones moleculares, hay Sí. otro estudiante que está trabajando en el mismo proyecto, Emanuel. Emanuel está haciendo simulaciones con HUMD, con cadenas de Lennard Jones y Lennard Jones grandes. Y él sí pudo medir el coeficiente de acoplamiento alfa. O sea, lo que hizo fue meter cada vez más partículas y de tamaño distinto y calcular la temperatura de transición entre la fase isótropa y nemática. Y graficando contra la concentración de la pendiente se puede medir el coeficiente de acoplamiento y es positivo. Y es los números que Gael utiliza por esa razón. Ah, pues dile a Gael que no diga que no se puede. Más bien, creo que lo que trató de decir, pero no le salió tan bien, es decir que si quisiera de veras simular las 10 micras de la burbuja, no va a poder con dinámica. No, pero no, digo. No se trata de eso. Yo creo que otra vez tiene problemas, porque la vez anterior tenía problemas para entrar. Voy a ver si... Pues sí, pero necesita entrar, pues él es el susodicho. Vamos a ver. Voy a escribirle. Ya dije que ya lo estamos esperando. ¿Ya están? Dice. Sí, ya estamos. Yo creo que ya está entrando. Ah, ok. Veo Súper. su nombre, pero no. Listo, ya estoy. Hola, Gael. Hola. Pon tu cámara, gracias. Sí, enseguida. Muy bien. Ahí está. Ahí está, Gael. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, pues, voy a permitirme leer el acta de examen predoctoral. Dice lo siguiente: en la Ciudad de México, a las 16 horas del día 12 del mes de mayo del año 2020, en la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, así dice, los suscritos miembros del jurado, doctor Luis Miguel Terán Casanueva, ahí dice Casanova, va a haber que corregir. Ahorita lo corrijo, no hay problema. Eso se puede corregir porque es documento Word. Perfecto. Sí. La doctora Jacqueline Quintana Hinojosa, el doctor Gustavo Adolfo Chapela Castañares, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, se reunieron para proceder al examen predoctoral de Francisco Gael Segura Fernández, alumno del posgrado en física, con matrícula tal, yo creo que no la debo leer, en el que se evaluó la propuesta doctoral Simulaciones numéricas de la dinámica de la formación de estructuras debido al autoensamblaje de nanopartículas embebidas en un cristal líquido. Bueno, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios correspondiente, los miembros del jurado resolvieron aprobar la propuesta. Acto continuo, el presidente del jurado comunicó al interesado el resultado de la evaluación y, por ser aprobatoria, se le autorizó continuar sus estudios. Muy Pues bien. muchas felicidades, Gael. Muchas gracias a todos Por ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien. Sí, creo que todos coincidimos en que se trata de un trabajo muy hermoso y que pues va a ser muy exitoso para ti y para la universidad. Muchas gracias, sí. Yo estaré dando lo mejor de mí. Gracias. Bueno, después siguen las firmas. Entonces, es Luis Mier Casanueva, ¿verdad? Casanueva, en las dos partes hay que... Sí, Casanueva. Aquí está. Ya está. Entonces, nada más. Arriba. Arriba estaba... Ya se ve corregido. Apenas alcanza a ver, pero ya se Ya corrigió. lo corregí, Casanueva, ¿no? Ok, Ya se corrigió, sí. perfecto. Ya está. Aquí Ok. también ya está. Mediterrán, Gustavo Adolfo Chapela Castañares, Jacqueline Quintana Hinojosa, Francisco Gael Segura Fernández. Correcto. Bien. Pues bueno, ya les haré llegar a todos el acta. Sí. Y bueno, Un orden en el que la vas a hacer llegar, ¿no? sí, te lo envío a ti. Ya puesto la palabra aprobar, tú firmas
y luego se la mandas a Gustavo o me la mandas a mí, yo se la mando a Gustavo, no hay, como sea, no hay ningún problema. Gustavo se la manda a Jacqueline se la manda finalmente a Gael. Ok, muy bien, sí está bien. Y los reportes nada más va para los 3 sinodales, ¿ok? Esas se las mando en el archivo correspondiente Word. Ustedes generan el PDF, firman y me la mandan, por favor. Ok. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Les agradezco en nombre del Departamento de Física y de la División de Ciencias Básicas por haber asistido y participado como sinodales en este examen predoctoral de Gael. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Muchísimas gracias, doctor José Inés. Todos que mantengan sanos. Sí, Gracias, gracias. igualmente. Todos cuídense. Cuidan mucho, Cuídense por mucho favor. todos. Sí. Gracias Gracias. a todos, sí. Hasta luego. Gracias. Adiós, Jacqueline, adiós a todos. Adiós, hasta luego, muchas gracias. Felicidades, Gael. Muchas gracias, Doc. Gracias. Felicidades. Cuídense muy bien. Muchas gracias a todos Gracias. nuevamente. Felicidades, Orlando. Gracias. Hasta luego. Felicidades. Hasta luego. Bueno. Hasta luego a Adiós, todos. Fernando. Bye, bye. Todo Hasta esté luego muy a bien. todos.